Por favor, vamos al libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Zacarías capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 6. Zacarías 4, verso 1 al 6. ¿Listo? ¿Lo tiene? Amén. Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Todavía escucho un murmullo por ahí, un silencio total para poder dar lectura a la escritura. Zacarías, espero que lo haya encontrado ya. Bien, damos lectura entonces a la escritura, la cual dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, ¿cómo no dar testimonio de tu presencia? Si tú serás una vez más en este lugar honrado por estos 24 años, porque eres tú quien ha edificado esta casa y eres tú quien está aquí para continuar edificándola conforme a la verdad, porque tú eres el Espíritu de verdad, enviado a la iglesia para guiarla y enseñarle todas las cosas, guiarla conforme a la verdad. Siempre lo has hecho y estoy seguro que una vez más lo harás para que Cristo sea glorificado en este lugar. Y tú hablarás a nuestro corazón y tú darás entendimiento al pueblo del Señor. Abrirás nuestros ojos, los ojos de la fe. Tú te revelarás a nosotros, tú te mostrarás, porque sabemos por las Escrituras que tú nos anhelas celosamente. Muévete en este lugar como siempre lo has hecho. Así como está escrito que la palabra del Señor, que cae del cielo como lluvia y que riega la tierra, así también la viña del Señor sea regada por medio de la palabra del Señor, para que a su tiempo pueda dar fruto abundante en este lugar, preparando a la iglesia en santificación por la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque fuiste enviado para transformar nuestra vida, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y estás aquí para obrar con poder en medio de la iglesia y para que podamos acercarnos cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del Dios que es nuestro Padre. Sigue, como hemos te pedido, edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias por tu obra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros. Gracias porque todo procede de ti. Gracias por esa sangre preciosa con la cual tú y solo tú nos puedes rociar para disfrutar de tu presencia en el mover de tu Espíritu Santo. Gracias por tus ángeles a los cuales tú envías cada vez que tu pueblo se congrega y se reúne. Ellos están aquí a nuestro alrededor. Y una vez más, Señor, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor,
haznos oír tu voz. Muéstranos lo que quieres hacer. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, son 24 años y creo que tenemos que nosotros reconocer y honrar al Espíritu de Dios. Él es quien ha hecho posible todo lo que se ha logrado hasta aquí. Todo el trabajo y el esfuerzo que hace 2 días estuvimos dando testimonio de muchos líderes ministeriales de redes y líderes formadores que estuvimos todos reunidos allí, y algunos que no pudieron estar, pero hombres y mujeres que entregan su vida, su esfuerzo, su sacrificio, su generosidad para que la obra del Señor avance. Pero tenemos que nosotros ser honestos bíblicamente y reconocer que detrás de cada hombre y mujer que sirve al Señor está la gracia del Espíritu Santo. Está el Espíritu de Dios obrando a través de nuestras vidas, y por eso que el lema de esta casa es: por su gracia somos lo que somos. El apóstol Pablo nos enseña esta declaración, porque fue el que dijo: he trabajado mucho más que los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es por eso que deseo honrar al Espíritu de Dios en esta mañana. Deseo que hablemos un poco de Él. Deseo despertar en su corazón, por medio del Espíritu Santo, su deseo de conocerle. Porque lo que hace 24 años era imposible pensar que se lograría esto, solo el Espíritu de Dios lo ha hecho posible. Pero estoy también convencido que el Señor desea hacer muchas otras más cosas de aquí para adelante. Así que aquel que comenzó la obra y la ha perfeccionado hasta aquí, es el mismo que continuará haciéndolo hasta que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Y ese es el Espíritu de Dios. Así que deseo, como dije hace un momento, honrarlo en esta mañana con todos ustedes y reconocer al Espíritu de Dios. Ahora, es por eso que he tomado esta porción de la Escritura, donde, déjeme decirle algo antes de entrar al texto, donde hay un nombre, aparece el nombre de Zorobabel. Y este es un personaje que aparece en la Escritura, a quien de parte de Dios se le ha encomendado una gran tarea. La tarea de reconstruir un templo que fue destruido por el imperio babilónico, y se le ha encomendado que reconstruya el templo desde sus cimientos. Una tarea imposible de hacer. Un trabajo que tuvo a lo largo de los años que demoró la construcción una serie de problemas y de oposición, una falta de recursos impresionante para poder llevar adelante la obra que el Señor le había encomendado. Y en medio de toda esta situación difícil que Zorobabel tuvo que atravesar, el Señor entonces le envía esta palabra y le dice que la obra encomendada no puede ser hecha ni con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. ¿Cuál fue la obra que se le encomendó? Mira el verso 9 del pasaje que hemos leído. Ahí está. Esto fue lo que se le dijo a Zorobabel: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Esa era la gran tarea de Zorobabel: reconstruir la casa, el templo del Señor desde los cimientos. Y él tenía una preciosa promesa, que no solamente él echaría los cimientos, sino acabaría la obra. Pero en el camino las cosas no siempre son fáciles, y no lo fue para él. Así es que Zorobabel estuvo en una situación en la que seguramente muchas cosas pasaron por su cabeza. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando los recursos comenzaron a desaparecer, porque inicialmente recibió apoyo del imperio persa, porque un rey persa lo envió. Pero luego los samaritanos
se amotinaron y no quisieron que la obra continúe. Y el rey persa, cuando oyó de eso, dijo, bueno, quítenle los recursos. Y es ahí donde, en medio de esa situación, Dios, que nos conoce muchas veces, cómo solemos reaccionar ante las situaciones complicadas y difíciles, donde tenemos la inclinación de hacer uso de otras cosas, no precisamente del Espíritu de Dios. Creo que Zorobabel fue tentado a hacer uso de su fuerza, de su poder, de alguna manera de querer llevar adelante la obra del Señor. Y creo que no era la manera correcta, así es que necesita oír la voz de Dios a través del profeta. Y le dice, no, Zorobabel, no es con tu fuerza, no es con tu poder. Es probable que Zorobabel, ante la carencia de recursos, hubiese de alguna manera presionado al pueblo para que comience a proveer los recursos, porque era la casa del Señor. A lo mejor en ese buen propósito él hubiera hecho mano, hubiese querido usar una manera de manipular al pueblo y de presionar al pueblo para que todos puedan dar y puedan proveer, porque se trata de la casa del Señor y tienen que hacerlo. Podría a lo mejor haberles dicho de que si ellos dan, Dios los bendecirá el triple y el cuádruple, despertando probablemente la codicia en algunos corazones. O podría haberles dicho de que si no dan, entonces el Señor los castigará, poniendo temor en los corazones. Así que creo que cuando Zorobabel a lo mejor fue tentado por alguna de esas formas y métodos humanos que nosotros solemos usar para conseguir las cosas, es donde llega esta palabra a través del profeta Zacarías. Dile a Zorobabel que no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Ahora, ¿cuántos de nosotros en algún momento difícil hemos echado mano de alguna fuerza propia para tratar de conseguir un buen fin? ¿Alguien? Creo que todos en algún momento. Es decir, hemos visto una situación y no precisamente con los ojos de la fe. Así es que inconscientemente hemos sacado a Dios de la situación y hemos dicho, bien, acá esto yo lo resuelvo en 2 o 3 patadas. Y yo lo haré. Esto se resuelve rápido. Y usamos la fuerza del carácter, usamos la manipulación, usamos la victimización, usamos la presión, usamos el enojo, usamos una serie de formas humanas, nuestra fuerza, nuestro poder, usamos nuestras habilidades, nuestra astucia, porque consideramos que el objetivo es bueno. Entonces, como es bueno, a lo mejor no importa la manera como lo hagamos. Pero no es la manera como el Señor quiere que las cosas se hagan. Él dice, no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, y mucho menos con tus formas no tan correctas de querer obtener las cosas, de querer un cambio en el comportamiento de tus hijos, de querer un cambio en el comportamiento de tu esposa, de tu esposo, de querer un cambio en la familia, de querer atraer a tu familia hacia el Señor y porque notas que no lo está haciendo. O de lograr algo en el ministerio, de lograr una mayor santidad entre los que integran el ministerio, de lograr un pueblo de repente más comprometido con la obra del Señor, o un equipo de trabajo más comprometido con el ministerio. Hay muchas cosas que deseamos lograr dentro de la vida cristiana, dentro de la vida familiar, dentro de la vida laboral, pero en todas ellas no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu del Señor. Y deseo que usted eso se grabe en su corazón. Porque creo que en la gracia del Señor hemos llegado aquí porque hemos permitido que el Espíritu Santo haga las cosas. Sin manipular, sin presionar, sin amedrentar a nadie. Porque el Espíritu Santo tiene la forma de obrar. Él tiene su manera de hacer las cosas. Nosotros a veces somos muy impacientes y queremos que las cosas salgan ya y que todo esté ya ok, en orden y un estado ideal. No, lamentablemente no es así. Y qué bueno que no sea así, porque es en esas dificultades, situaciones en que las cosas parecen no resultar, en que todo se levanta, donde creo que Dios nos mira y nos dice, ¿y qué harás ahora? ¿Echarás mano de tu fuerza? ¿Echarás mano de tu poder? ¿O realmente confiarás en mí, en que yo haré las cosas? Zorobabel no tenía que construir el templo por sí solo, porque él recibió un encargo del Señor.
A Zorobabel no se le ocurrió decir, viene a construir un templo al Señor. No, Zorobabel recibió un encargo de Dios. Tú vas a poner los cimientos de esta casa hasta acabarla. Era suficiente. Era como Abraham. Tendrás un hijo con tu mujer, pero como pasa el tiempo y no hay embarazo, no hubo embarazo en Sara, entonces dijeron, bien, tendremos que hacer algo. ¿Qué es lo que hicieron? Bien, Sara le dijo a Abraham de que, bueno, si hay una promesa de un hijo, tal vez no sea conmigo, veremos la manera de conseguir lo mismo. Y le dijo, acuéstate con mi sirvienta. Ahí está el hijo. No es así. Y creo que Zorobabel necesitaba esta palabra como la recibió, de esa manera la recibió. Bien, ahora, eso es lo que el Señor o el ángel le muestra al profeta. Leamos por favor el verso 2. Zacarías es despertado de su sueño. Y dice en el verso 1 que volvió el ángel. Sí, porque anteriormente en el capítulo 3, lo puede leer en casa, hubo una situación también. Pero en el capítulo 4 el ángel vuelve nuevamente y despierta al profeta. Y le pregunta, ¿qué ves? Ya el Señor había puesto delante del profeta una visión y respondió. Dice, he mirado y esto es lo que veo. He aquí un candelabro todo de oro. Encima del candelabro hay un depósito y sus 7 lámparas encima del candelabro. Las lámparas es donde emana la luz. Habían 7 lámparas en ese candelabro y encima del candelabro un depósito. Y luego dice, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Bien, míreme por favor. Para poder hablarle acerca del Espíritu Santo, el Señor le muestra esta visión al profeta Zacarías. Esto es lo que le muestra. Imagínese un candelabro que tiene 7 brazos. Todos conocen un candelabro, ¿verdad? Tiene 7 brazos, uno al medio, 3 a cada lado. Encima de cada candelabro hay una lámpara. Por lo tanto, hay 7 lámparas. Pero tienen que ser alimentadas con aceite. Encima de ese candelabro hay un depósito. A los lados del depósito hay 2 olivos. De esos 2 olivos están unidos con el depósito con 2 tubos. Y del depósito hay 7 tubos para cada lámpara. ¿Lo graficaron? ¿Se entendió? ¿Sí? 2 nomás lo entendieron. ¿Vieron el gráfico? 2 olivos, un recipiente. Los olivos están derramando aceite al recipiente por 2 tubos. Un tubo de cada olivo. Llega al recipiente y debajo del recipiente salen 7 tubos más. Uno para cada lámpara del candelabro. ¿Me expliqué mejor? Sí, yo sé, el problema soy yo. A veces no me explico bien. Esa es la visión que le muestra. Y lo que le está mostrando es que se requiere la provisión, la suministración constante del aceite que representa al Espíritu Santo para que la lámpara se mantenga encendida, las lámparas se mantengan encendidas. Y que el aceite es primero vertido sobre un depósito, viene directamente de los olivos. Los olivos son la fuente del aceite que llega a ese depósito y de ahí van a las 7 lámparas del candelabro. Bien, ahora, estuve orando al respecto. Y esto es lo que creo que significa para nosotros ya bajo la perspectiva del Nuevo Testamento. Creo que esos 2 olivos para nosotros hoy representan al Padre y al Hijo, quienes proveen el Espíritu. El aceite representa el Espíritu de Dios. Pero no están conectados directamente a las lámparas. Hay un depósito en medio. Primero cae ahí y luego de ahí se reparte. Y decía, ¿y ese depósito qué puede ser?
Ahora creo que es esto. Vamos a Gálatas capítulo 3 un momento. Vamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. En el capítulo 3. Leamos por favor el verso 5. Gálatas 3:5. Dice la Escritura: aquel pues que os suministre el Espíritu, ¿lo ve? Aquel, hablando de Dios, aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? Por el oír con fe. Así que lo que dice que nosotros hoy, que estamos en Cristo, necesitamos continuamente la suministración del Espíritu Santo. Y aquel que nos suministre el Espíritu Santo, dice que lo hace por medio de la fe. Por medio de la fe. Donde hay fe, entonces el Espíritu Santo puede entonces ser suministrado a la vida de cada creyente. Así que creo que ese depósito de la visión de Zacarías, donde primero el aceite cae, es la fe. Una vez que hay fe, tranquilamente corre el aceite y hay 7 lámparas. ¿Sabe lo que creo que es las 7 lámparas para hoy? Tiene que ver, los 7 es lo completo, todo lo completo. Y creo que esas 7 lámparas representan para nosotros hoy todo aspecto, completamente, todo aspecto de nuestra vida. Toda nuestra vida. Vida familiar, financiera, la vida matrimonial, la vida laboral, lo que fuere, toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay aspecto de nuestra vida que no necesite la suministración del Espíritu Santo. No hay ningún aspecto, no hay ningún espacio, no hay un camino en nuestra vida, ningún área en nuestra vida donde podamos sacar el Espíritu Santo y ponerlo de lado. Toda nuestra vida necesita ser suministrada continuamente por el Espíritu del Señor. Porque las cosas de nuestra vida no se hacen en nuestras fuerzas ni en nuestro poder, sino por el Espíritu de Dios. Así que usted edifica un matrimonio por el Espíritu de Dios, cría hijos por el Espíritu de Dios, es un buen empleado por el Espíritu de Dios, es un buen gerente por el Espíritu de Dios, o un buen estudiante por el Espíritu de Dios, un buen profesional, un buen amigo, un buen ciudadano, un buen líder por el Espíritu de Dios, un buen hijo de Dios por el Espíritu de Dios. No hay área que esté ajena a la necesidad de recibir continuamente la suministración del Espíritu Santo. Así que cuando hay el Espíritu Santo, haya fe. Confiamos en lo que Dios dice en su palabra. Actuamos conforme a ella, la obedecemos, entonces nos es suministrado el Espíritu de Dios. Y las cosas son realizadas, y las cosas son hechas. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, sino por el Espíritu de Dios. Esa es la visión, y ese es el mensaje para del profeta Zacarías, para Zorobabel, para la tarea y la misión que el Señor le había encomendado. Así que estamos hablando del Espíritu Santo, de esa preciosa y maravillosa persona que está desde la creación. No porque ahí nace a existencia, el Espíritu de Dios ha estado en la eternidad misma, pero lo encontramos en la Biblia desde la creación. Y está a lo largo del pueblo de Dios, en cada rey, profeta, en cada sacerdote, en cada juez que Dios levantó, en cada hombre que Dios usó para llevar adelante su obra, en cada hombre que Dios le encomendó hacer algo, como los artesanos que construyeron el tabernáculo de Moisés y los utensilios de ello, artesanos que tuvieron que fabricar y en madera y en diferentes materiales, en bronce. ¿Sabe qué dice la Escritura? Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino el Espíritu sobre ellos para que puedan fabricar y trabajar el vestuario, la vestimenta de los sacerdotes. Ellos no lo hicieron en su habilidad, en su capacidad. Alguien diría, bien, yo podría hacer eso tranquilamente porque tengo la habilidad para hacerlo. Dios dice, no, si vas a hacer algo para mí, tienes que hacerlo por mi Espíritu, si no, no recibiré lo que hagas. ¿Me estoy explicando? Lo tienes que hacer por mi Espíritu Santo, por mi Espíritu.
si quieres que lo reciba y si quieres que yo lo acepte, entonces tendrá que hacerlo de esa manera, por mi Espíritu, no por ti. Y ese mismo Espíritu Santo que encontramos en todo el Antiguo Testamento, una vez más le he recordado al profeta para el mensaje a Zorobabel. Es esa persona del Espíritu Santo que aún hoy, en nuestros días, hoy, ahora que nuestro Señor Jesucristo ya consumó la redención, nuestra redención en la cruz del Calvario, y ya que ascendió, hoy el Espíritu Santo tiene una presencia totalmente relevante para nosotros que somos la iglesia del Señor. Así que hablaré tres cosas. Solo tres cosas acerca de la importancia del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 19, por favor. Hechos capítulo 19. Capítulo 19 de Hechos. Leamos, por favor, los versos 1 y 2. Hechos 19, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Alguien dice: yo creo que estuve entre esos discípulos. Miren la respuesta que esos creyentes están dando. Digo creyentes porque se les llama discípulos. No son mundanos, son discípulos del Señor. Y aunque han conocido lo suficiente para ser salvos, me refiero al Evangelio, porque no hay otra forma de hallar salvación si no es por medio del Evangelio. Aunque han conocido lo suficiente para ser salvos, no conocen todo lo demás que el Señor Jesucristo habló acerca de la promesa del Espíritu Santo. No conocen, no saben, ni siquiera saben que existe alguien llamado Espíritu Santo. No saben quién es. Ahora lo que yo me preguntaba es, ¿cómo es que a Pablo se le ocurre hacer esta pregunta? Normalmente uno lee las cartas de Pablo y Pablo no anda preguntando, ¿tienes el Espíritu? Él no anda preguntando a la gente si tienen el Espíritu Santo, pero algo tuvo que ver en estos discípulos del Señor para hacerles la pregunta. Oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes confiaron en el Señor? ¿Lo recibieron? ¿Saben que lo tienen? ¿Cuál? Me imagino que se miraron siempre queriendo que el otro responda. Y al final dijeron: yo la verdad, nosotros ni siquiera hemos oído hablar ni mencionar nada. No sabemos que exista un Espíritu Santo. Así que ellos no tenían un conocimiento exacto de quién es Dios. No conocían la naturaleza de Dios. No sabían que Dios está en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas. Ellos no sabían eso. Eran salvos, pero no conocían nada acerca del Espíritu Santo. Ni siquiera lo habían escuchado nombrar. Sé que hoy día probablemente sería muy difícil encontrar a alguien, por lo menos aquí en este país, que no haya escuchado mencionar al Espíritu de Dios. Pero eso no es suficiente. Hubiera sido bueno que a estos discípulos alguien les enseñara de quién es el Espíritu de Dios. Así que veremos algunas cosas. Vamos por favor al Evangelio de Juan. Capítulo 16 de Juan. Capítulo 16 de Juan. Ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Hubiese sido bueno que alguien les explique, y seguramente en algún momento lo hicieron, pero que alguien les explique esto. En Juan 16, verso 7,
que le explique que esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene? Escuche, pero yo os digo la verdad. Esto dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿el qué? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está. Sé que si usted hubiera estado allí en el tiempo de Jesús, es más, hubiera sido uno de los 12, ¿hubiese querido que el Señor Jesús se vaya? Creo que no. Creo que hubiéramos querido que el Señor se quedara más tiempo. Solo 3 años de ministerio. Hubiéramos querido pasar más tiempo con el Señor Jesús. Pero Él consumó su obra casi a los 33 años y luego resucitó y luego ascendió. Y Él dijo, yo sé que ustedes no quieren que yo me vaya, pero en realidad les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, entonces no les voy a poder enviar. ¿Lo ve? Eso no sabían los discípulos. No les voy a poder enviar al Consolador. Pero si me fuere, entonces se los enviaré. Era bueno saber eso. Ahora todos sabemos que Cristo ya ascendió, ¿verdad? Así que por lo tanto el Espíritu Santo fue enviado. ¿Cuándo vino? En Pentecostés. Vino y lo envió. Ahora estos discípulos de Hechos 19 ignoraban todo esto. Ahora vamos al capítulo 14. Acá hay algo más que hubiera sido bueno que les explicaran. Juan 14, verso 16. Uno dice, bien, Señor, tú enviarías al Espíritu. ¿Y cómo será eso? Bien, aquí está, Juan 14, verso 16 al 18, dice la Escritura. Y yo rogaré al Padre, así dijo el Señor, y os dará otro Consolador. Un momento, detengámonos ahí. ¿Por qué dijo otro? Bien, porque es uno semejante al mismo Señor Jesús. Uno como Él, otra persona, pero como Él. Y dijo, les conviene que me vaya. Y una vez que yo me fuese, le rogaré al Padre que cumpla la promesa que Él dio. Yo ya pagué el precio en la cruz, ya compré la promesa. Así es que subiré y rogaré al Padre. Y entonces les enviaré la promesa. Él es, ¿y quién es Él? Él es el otro Consolador. Quiere decir que el Señor Jesucristo era el primer Consolador. Y enviaría al otro Consolador. Eso es hermoso, uno como Él, uno como Él. ¿Sabe qué significa eso? Significa que lo que el Señor Jesucristo significó para esos 12 es exactamente lo que el Espíritu de Dios significa para nosotros hoy. Es exactamente, porque es otro como Él. Se lo voy a repetir otra vez. Lo que el Señor Jesucristo fue para los 12 es exactamente lo que el Espíritu Santo es para nosotros hoy. ¿Okay? Eso significa otro Consolador. Ahora sigamos leyendo. Y luego dice, una vez más, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Vino para estar con nosotros para siempre. Ahora, yo sé que usted se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es eso posible? Por el Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros. ¿Cómo puede estar con nosotros si ascendió a los cielos? Porque el otro Consolador, que es como Él, el Espíritu Santo, está con nosotros. Y va a estar para siempre. Eso dice. Bien, siga leyendo. Y luego dice, el Espíritu de verdad. Me encanta eso. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que hay 2 cosas que quiero que usted le ponga atención. Número 1 es el Espíritu de verdad. ¿Usted quiere no caer en la mentira y en el engaño? Necesita el Espíritu Santo.
Él es el Espíritu de verdad. Así que cuando usted escuche, lea libros, solo hay alguien que puede evitar que usted o yo seamos engañados, confundidos, llevados por un camino equivocado. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y hoy que está el internet proveyendo todo tipo de mensajes, necesitamos el Espíritu de verdad. Porque no todo lo que se escucha en internet es verdad. Y si usted todavía es un niño, será mejor que no vea muchos mensajes por internet. Porque el niño se lleva a la boca cualquier cosa que encuentra. Pero hay un Espíritu de verdad. Y no está mal que usted compre libros, pero esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. Así que creo que la manera en que el Espíritu nos guía a la verdad, porque Él es la verdad, es abriendo las Escrituras. Será mejor que usted sea un asiduo lector y un hombre y una mujer que medite constantemente en las Escrituras y que lo haga con el Espíritu Santo. Dice que Él estará con nosotros, con. Usted seguramente tiene alguna amistad, un amigo o una amiga con el cual caminan juntos. ¿Alguien tiene un grado de amistad con alguien que caminan juntos? Son como uña y piel, inseparables, siempre conversan, siempre comparten. Alguien que camina con usted. Bien, esa es una de las tareas del Espíritu Santo, estar con usted, conmigo, todos los días, para siempre. Con usted. Ahora, no solamente con, sino también en. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en usted? ¿Sí? Ok. Entonces sí es un creyente genuino. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que está en nosotros, aquí dentro, aquí. Quiere decir que cuando usted va a un lugar, Él va con usted. No solo lo lleva adentro, también camina con usted. Yo digo, Señor, ¿pero por qué? Si ya está aquí, ¿para qué también afuera? Y luego entendí por qué. Porque el estar dentro es porque hay mucho trabajo aquí. ¿Cuántos saben que hay trabajo aquí dentro? Arduo trabajo. Incansable, agotador trabajo. De santificarnos, de cambiar lo que hay dentro, de matar la perversidad, los malos deseos. Hay un trabajo de santificación. Pero es bueno tener compañía. Amén. Por eso que el Espíritu Santo también está con nosotros. Esto los discípulos de Hechos 19 no sabían. Ahora sigamos leyendo. Luego dice, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Refiriéndose al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ahora mire el capítulo 14, ahí estamos el 26, verso 26. Mire lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿lo ve? A quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará? Él os enseñará. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, ahí está. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará, Él les enseñará. ¿Quiere aprender? ¿Cuántos quieren aprender? Bien, sería bueno que usted se convierta en alumno del Espíritu Santo. Alguna vez dije aquí, no es que uno se inscriba. ¿Dónde están escribiendo para ser alumno del Espíritu Santo? No es así. No hay un link de inscripción. El Espíritu Santo escoge a sus alumnos. Luego le voy a dar más detalle. Pero dice que Él nos enseñará todas las cosas. Necesitamos aprender mucho acerca de la vida cristiana, de toda la vida cristiana, cómo funcionan las cosas en Cristo, en el reino de Dios. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña a andar? ¿Quién nos enseña todos los aspectos que comprende la vida cristiana?
y la forma en que debemos vivir en el mundo, y la forma como debemos comenzar a manejar las cosas en nuestra vida. ¿Quién nos enseña? Mire, si ya estando en el mundo antes de Cristo no sabíamos qué hacer con muchas cosas, bien, ahora estando en Cristo y teniendo ahora un nuevo manual de vida, necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Y para eso el Señor envió a su Espíritu. Sus apóstoles necesitaron aprender. El Señor les dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero todavía ustedes no van a poder sobrellevar, no van a poder manejar toda esta información que tengo para ustedes. Pero cuando venga el Espíritu, Él les va a enseñar. Por eso existen existen las cartas de Pablo, las epístolas de Pedro. Ahí está todo lo que el Señor no pudo enseñarles cuando estuvo en la tierra. Ahí están las cosas que en ese momento ellos no podían sobrellevar. Y les dijo: enviaré el Espíritu y Él les enseñará. Por eso tenemos las 14 epístolas de Pablo. Y el Espíritu comenzó a enseñarles y a revelarles a los apóstoles lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios. Todo está allí. Todo esto los discípulos de Hechos 19 no sabían. No sabían, y a lo mejor pensaron que tenían que esforzarse en la vida cristiana por ellos mismos. A lo mejor pensaron que tendrían que ser fieles al Señor por ellos mismos y aprender por ellos mismos. Y nunca supieron acerca del Espíritu Santo. Así que lo primero en relación al Espíritu Santo es que tiene que conocerle. Usted tiene que conocer al Espíritu Santo, tiene que querer conocerle. No puede sencillamente seguir viviendo la vida cristiana sin querer conocer al Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Leamos por favor los versículos 5 y 6. 5 y 6. Dice la Escritura: fíate de Jehová. A ver, ¿no lo encuentra todavía? Bien, entonces, a ver. Dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es un buen consejo del Señor. Luego dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si lo primero es conocer al Espíritu Santo y no estar como los discípulos de Hechos 19, lo segundo, ¿cuál es? Reconocerlo en todos nuestros caminos. Es decir, no podemos vivir siendo indiferentes al Espíritu Santo. Nos acabamos de enterar, bueno, a lo mejor alguien ya lo sabía, que Él está con nosotros para siempre, las 24 horas. Está a nuestro lado, está con nosotros. Y es triste cuando tienes una persona al lado y de pronto te ignora. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? No lo señale, por favor. Es doloroso tener una persona al lado y te ignora. Bueno, probablemente la persona que está a tu lado se ofenda porque lo estás ignorando. Te quiere hablar, no lo quieres escuchar. Estás distraído mirando otras cosas que para ti son más interesantes. Y probablemente la persona se incomode, se ofenda y a lo mejor se va. Pero el Espíritu Santo fue enviado para estar contigo para siempre. Así que Él no se irá. Probablemente se entristezca porque Él está contigo. ¿Alguna vez pensaste que estás solo? No, nunca lo estarás. Si estás en Cristo, nunca estarás solo. Nunca. Él va a estar contigo siempre. ¿Significa que cuando por la mañana tú despiertas, Él está allí, en tu habitación, junto a ti? Cuando tú estás viendo televisión, Él está allí, contigo. ¿Estás viajando en un taxi? Ahí está. ¿Estás en un grupo de amigos? Ahí está contigo. ¿Estás en una reunión? Ahí está. ¿Vas a la universidad? Va contigo. ¿Vas al trabajo?
va contigo. ¿Vas a tu grupo vida? Va contigo. ¿Haces alguna reunión de líderes, de discípulos, de grupos vida? Ahí está, con más razón. Ahí está. ¿Estás en tu casa porque tus hijos se han ido a la universidad, tu esposo se ha ido a trabajar y estás sola? No, ahí está contigo. Ahí está. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Y Él está ahí. Y sin darnos cuenta lo estamos ignorando. Y hacemos cosas que no deberíamos hacer si tan solo pudiéramos reconocer que ahí nomás con nosotros está el Espíritu de Dios. Entonces dice, reconócelo y confía en Él. No te fíes de tu propia prudencia, no con ejército ni con fuerza. No. Reconócelo. Reconoce que está contigo. ¿Qué significa eso? Que si tú reconoces que está a tu lado, ¿qué harás? No tenga miedo, ¿qué harás? ¿Hablarás con Él o no? Hablarás con Él. Cuando tú reconoces que Él está contigo, aquí está el Espíritu, cambia de canal. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Aquí está el Espíritu Santo. Él enderezará tus pasos. Y ya no irás por ese camino. Cuando tu boca quiere hablar, aquí está el Espíritu Santo. Igual se enteró, pero frenaste. Ahí está. Cuando estás en tu cama planeando algo, pensando algo que no está bien, reconócelo. Ahí está contigo. Cuando estás dando un consejo a alguien, ahí está contigo. Reconoce que ahí está. Y Él enderezará tus veredas. Porque entonces al reconocer que Él está allí, confiarás en que las cosas se tienen que hacer conforme al Espíritu de Dios, no conforme a tu poder, a tus fuerzas. Reconocerás que Él está porque decidirás confiar en Él y no en ti. Esa es la manera como reconoces que está contigo. Dele su alabanza al Señor. Para ti, Señor. ¿Cuántos han discutido en casa alguna vez? Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está contigo. El Señor dijo, para siempre. Ahí está. ¿Cómo podemos ignorarlo? Y hacer las cosas y soltar la lengua y actuar como si no estuviera. Como si estuviéramos solos. Y bueno, Dios está arriba y de repente como hay mucha nube, no me ve. No necesita el Señor verte de arriba. Está contigo. Está a tu lado. Solo que casi nadie le habla. Pero Él está ahí para enseñarte, para guiarte, para aconsejarte. Y que aprendas a confiar en Él. Cuando confías en Él, hace las cosas como Él quiere que se haga. Número 1, entonces, hay que conocerlo. Número 2, hay que reconocerlo. Y este es lo tercero que quiero hablarle. Segunda de Corintios. Capítulo 13. De Segunda de Corintios. Verso 14. No creo que le sea difícil de hallar el verso 14. ¿Ya lo encontró? Leemos la escritura que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
Terminé el mensaje. No, no, no. Mire, ahí está la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. Pero vamos a centrarnos en el Espíritu Santo. ¿Qué dice del Espíritu? La comunión del Espíritu Santo. Hay que conocerlo, hay que reconocerlo y luego hay que tener comunión. Solo hay uno que me ha entendido todo el mensaje. Tener comunión con el Espíritu Santo. Y ahora esa es una palabra grande. Porque la comunión no es solo reconocernos. ¿Qué es la comunión? Compañerismo. Comenzar a tener cosas en común. Compartir. Ser cercano. Ser íntimo. Tenemos tanto en común. Tenemos mucha comunión. Y dice que es la comunión del Espíritu. Así que Él es quien quiere esa comunión. No dice la comunión con, no, dice la comunión de Él, así como es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, dice la comunión del Espíritu Santo. Recibimos la gracia del Señor, recibimos el amor de Dios y recibimos lo que el Espíritu Santo quiere, tener comunión. ¿Sí me expliqué? Él quiere tener comunión. ¿Cuántos quieren tener comunión? Buen número. Y sé que todos nos hemos sentido desafiados con este llamado a tener comunión con el Espíritu Santo. Yo mismo he escuchado muchas veces este verso y mensajes completos, muy buenos mensajes. Y honestamente tengo que decirle que yo pensaba que la comunión con el Espíritu Santo, esa intimidad cada vez mayor, era en base a incrementar mi vida de oración. Y decía, seguramente mientras más yo voy a orar y mientras más en la oración trato de escuchar al Espíritu Santo hablarme, entonces mi comunión será más íntima. Y manejé ese concepto por muchos años. No es malo, porque por lo menos te llama a orar. Pero quiero mostrarles algo que tal vez les muestre un camino no más fácil, de hecho es más complicado, pero la manera como podemos crecer en una comunión más profunda con el Espíritu de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y aquí vamos a encontrar a Juan el Bautista. Capítulo 1 de Juan. Y leamos por favor el verso 29. Juan 1, 29. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precioso testimonio de Juan hacia el Señor Jesucristo. Lo reconoció. ¿Cómo lo llamó? Como el Cordero de Dios y el Cordero que quita el pecado del mundo. Luego en el verso 32, Juan da testimonio otra vez. Pero ahora ¿de quién? Veamos. También dio Juan testimonio diciendo, vi. ¿A quién? Ok. Vi al Espíritu que descendía del cielo. ¿En forma de qué? De paloma. Y permaneció sobre él. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Verso 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que, ¿qué más hará? Permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora escucha. Comunión del Espíritu. ¿Nunca se ha preguntado por qué aparecen estas dos figuras, estas dos comparaciones? Dos animalitos. Todos conocemos a estos dos animalitos. Todos conocemos al cordero y todos conocemos a la paloma. ¿Tendrá eso un propósito de Dios? ¿O cree que fue al azar una ruleta rusa y salió cordero y paloma? No, ¿verdad? Dios en todo lo que hace tiene un mensaje. ¿Por qué escogió al cordero para representar a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué dijo, he ahí el cordero? ¿Por qué? ¿Cómo es un cordero? ¿Qué más? Un cordero es manso, un cordero es noble. ¿Qué más es un cordero? Un cordero es, en él hay pureza. Un cordero está dispuesto al sacrificio. Un cordero no lucha por no ir al sacrificio. Suéltenme. Él no lucha. Él lo lleva, él no sabe. No mata. Su disposición, su rendición total, su mansedumbre, su humildad. Dios quiso representar a su Hijo así, usando la imagen, la figura de un cordero. ¿Qué usó para representar el Espíritu Santo? Una paloma. ¿Cómo es una paloma? ¿Cómo es? La paloma. No es un animal normalmente que uno pueda ir y coger. Es muy sensible la paloma. Delicada la paloma, ¿verdad? No es un animal con robustez, no, es un animal muy frágil, muy sensible, muy delicado. A veces con un movimiento un poco brusco tiende a dispararse. Es un animal también que representa generalmente la paz. ¿Encuentra similitud entre el cordero y la paloma? ¿Encuentra algo entre esos dos animalitos? ¿Cuántos dicen sí? ¿Sí? La paloma vino sobre el cordero, no el cordero a la paloma. La comunión del Espíritu. ¿Quién busca la comunión? El Espíritu. ¿Quién vino a quién? ¿El cordero a la paloma o la paloma al cordero? La paloma al cordero. Y cuando se posó sobre el cordero, la paloma, el Espíritu Santo, se sintió a gusto. Se sintió bien el Espíritu de Dios. Tan bien que permaneció sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué permaneció sobre él? Porque él era como un cordero, humilde, noble, dispuesto al sacrificio, con pureza. ¿Cree que una paloma se hubiera posado sobre un león, un lobo, una serpiente? ¿Verdad que no? Porque esos animales tienen otras características. Pero un cordero, ser un cordero es la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo para buscar comunión? Busca a alguien que tenga la naturaleza del cordero. Sé que a lo mejor tú como yo queremos la comunión con el Espíritu. Pero si vamos a querer la comunión con el Espíritu, deberíamos pensar que Él es el primero que quiere comunión con nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que desea encontrar? La naturaleza del Cordero del Hijo de Dios. Él necesita encontrar para que Él pueda
tener en común, ese compañerismo, esa intimidad. Necesita alguien encontrar, así como el Padre busca adoradores, encontrar a alguien con la naturaleza del Cordero, que haya desarrollado esa humildad, que tenga esa mansedumbre. Y el Espíritu Santo, que tenga esa disposición de estar dispuesto al sacrificio. Y entonces el Espíritu Santo se sentirá a gusto y Él podrá acercarse y podrá venir y tener comunión. Pero si Él encuentra a alguien arisco, enojón, gritón, vengativo, altivo, orgulloso, que menosprecia, que oprime, que castiga injustamente, que grita, que amenaza, que muestra su valentía. Él encuentra a alguien en su poder y en su fuerza que actúa siempre. ¿Qué hará el Espíritu Santo? No se va a acercar. Estará allí, pero no puede tener comunión. No podrá. Bueno, ¿y qué tal que si que no es precisamente un cordero, él sí quiere la comunión? ¿Y qué tal que si mientras él quiere la comunión, claro, él ora, ayuna, está en su cuarto de oración, ya van 2 horas orando, buscando al Espíritu Santo, y de pronto le tocan la puerta de su cuarto? Su hijo de repente, porque han tocado el timbre. Pero, perdónenme hermanas, una mamá está orando y escucha: Señor, yo reprendo al diablo. No es el diablo. Y tú sigues clamando, pero y te levantas. ¿Qué quieres? ¿Me entendió? ¿Me entendió? No, pero estás ahí buscando la comunión con el Espíritu. ¿Qué comunión? ¿Qué comunión? Él busca una naturaleza de cordero para acercarse, porque Él es sensible. Por eso fue representado por una paloma. Y en vez de permitir que Él se acerque, lo contristamos, lo alejamos y no permanece como quisiéramos que permaneciese en nuestra vida. No me refiero a estar en nosotros, me refiero a la comunión, al compañerismo, a la cercanía, donde hacemos las cosas para Dios juntos, donde no es mi habilidad ni mi fuerza, es Él obrando a través de mí, para que Cristo sea glorificado. Sí, todos queremos eso, pero se requiere comunión y se requiere naturaleza de cordero para que el Espíritu Santo, como una paloma, pueda acercarse tranquilamente y disfrutar. Nosotros de Él y Él con nosotros. Mire cómo será de sensible. Efesios 4. Este es el penúltimo pasaje que estaremos usando. Efesios capítulo 4. Leamos por favor desde el verso 29. ¿Ya lo encontró? Bien, dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, escuche, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabe por qué quítense? Porque todo esto hace que no pueda haber comunión con el Espíritu Santo. No puede haber.
Porque esto que hemos leído aquí no es naturaleza de cordero. No lo es. Estar con gritos, pensando mal, eso es malicia, pensar mal o decir mal, eso es maledicencia. Estar actuando de una manera agresiva, iracunda, nunca permitirá la comunión con el Espíritu Santo. Nunca. Teniendo el corazón lleno de queja y amargándose, y todo reniega, y todo se fastidia, y todo grita, y su boca habla palabras corrompidas, sucias, vulgares. Y quiere comunión con el Espíritu Santo. No, hermanos, no habrá comunión con el Espíritu Santo, porque Él busca la naturaleza del Cordero. Y este es el último texto, Santiago, capítulo 4 de Santiago. Leamos por favor los versos, el verso 5, verso 4 al 6. Santiago 4, versos 4 al 6. Dice la Escritura, mire cómo empieza. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros, ¿qué hace? Nos anhela celosamente. ¿Alguien lo ha celado hasta alguna vez? Usted sabe que hay un celo bueno y un celo malo, ¿no? Dios es celoso, y por eso es que su Espíritu que está en nosotros ¿nos qué? Nos anhela. Claro, porque es la comunión del Espíritu. Él quiere la comunión. Él nos anhela con celo. Él se afecta, se contrista cuando ve que no es que estamos en el mundo. No dice que estamos en el mundo. Dice que queremos ser amigos del mundo. Solo con querer, escuche, léalo. No tenemos que estar en el mundo para contristarlo. Solo basta querer ser amigo del mundo y compartir las cosas como el mundo vive, porque suele ser más atractivo, seductor y placentero para muchos que las cosas de Dios. Y solo con querer entablar amistad con el mundo afecta al Espíritu Santo. Y Él se duele, se contrista, porque Él es una persona muy sensible y Él nos anhela celosamente. Mientras Él busca la comunión, estamos dándole la espalda y buscando la amistad con el mundo. Si nunca nadie te ha celado, ya tienes a alguien que te cela siempre. Siempre te va a querer más cerca a Él. Siempre. Cuando Él te vea coqueteando con el mundo, sintiendo más gusto y agrado con el mundo que estar en su presencia, es como si su esposo o su esposa se sintiera más a gusto con el vecino que con usted. ¿Cómo se sentiría usted? Se supone que su esposa debería disfrutar a su esposo y el esposo disfrutar de ella, pero él se siente más a gusto con la compañera de trabajo y ella más a gusto con el vecino de la esquina. Y él se afecta y se contrista.
¿cómo puede haber comunión con el Espíritu Santo? Y si no hay comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo hacemos las obras de Dios? ¿Cómo? Si no puede hacer las obras de Dios, no puedo hacerlo en mi fuerza, en mi poder. Tengo que hacerlo con el Espíritu de Dios, pero yo lo alejo. Yo soy el que pone la distancia con Él, porque no tengo la naturaleza de cordero y porque mis placeres están en el otro lado en vez de estar en el Señor. ¿Lo ven el problema que nos metemos a veces? Pero escuche, algo va a hacer el Espíritu Santo con nosotros. Nos va a acercar a Él. Va a ser una obra del Señor de aquí para adelante muy especial con su Espíritu. Y nos va a acercar a Él. Pero necesitamos escuchar su palabra y entender las cosas. Yo espero que usted, este mensaje a mí me partió en dos. Leer esto, meditar en esto, te parte el corazón. Porque el Espíritu de Dios fue enviado para estar contigo. Y Él te anhela. Y tú le das la espalda. Y tú dices, no se hará como tú quieres. Lo haré yo porque así me funcionan a mí las cosas. No será como tú dices. Será así, porque esta es la manera como las cosas resultan. ¿Qué estás haciendo? Estás alejándote del Espíritu Santo. ¿Cómo haces las cosas? Pastor, es que yo no estoy en el ministerio. No. ¿Cómo haces en tu matrimonio? ¿Cómo haces con tus hijos? ¿Cómo das testimonio de tu identidad como creyente afuera? Si no es por el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Así que deseo que se grabe y se escriba en su corazón Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén.